Tome asiento, amado hermano. Dios bendice sus vidas. Bienvenidos esta noche. Les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Esta noche vamos a hablar acerca de la vida Zoe y las creencias. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice así la Escritura. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Vamos a repetir juntos como la versión que estoy leyendo yo, ¿sí? Ustedes repitan por favor en voz alta para subrayar esta frase. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y tampoco las puede entender. ¿Cuál es el motivo que no puede entender? ¿Qué dice allí la Escritura? Porque tienen que discernirse espiritualmente. No puede el hombre natural, bajo ningún aspecto natural, entender absolutamente nada de Dios. No lo estoy inventando yo, lo está leyendo usted en la Biblia. Porque todo lo que es de Dios para aquel que no ha nacido de nuevo, todo es locura. La palabra locura significa carecer de lógica. Y una persona, para que acepte algo o apruebe algo, necesita entenderlo para aprobarlo y entonces creerlo. En cambio, dice el versículo 15, el hombre espiritual todo lo juzga todas las cosas, pero él no está sujeto a juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Leamos juntos lo que dice allí. A ver, todos juntos fuerte. ¿Quiénes son los nosotros? ¿El hombre natural o el hombre espiritual? ¿Qué es usted? ¿Qué pasó? Se cayó un murmullo de golpe. ¿Ustedes tienen la convicción de que es hijo de Dios? ¿Que ha nacido del Espíritu, sí o no? Por lo tanto, usted es un hombre espiritual. Jesús dijo, lo que es nacido de carne es carne. Y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Por lo tanto, nosotros somos nacidos del Espíritu, somos espirituales. Por lo tanto, lo que entendemos, lo que creemos, no debe ser una locura, sino que todo lo contrario. El apóstol Pablo en otro texto dice que el mensaje de la cruz para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Deberíamos nosotros entender que Pablo concluye el capítulo 2 diciendo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo.
venimos hablando y aprendiendo acerca de la vida Zoe, la vida de Cristo en mí. El sábado pasado aprendimos acerca de la vida de Dios y la oración. Pero hoy quiero hablar acerca de las creencias. ¿Qué son las creencias? Una creencia es el sentimiento de certeza sobre algo que consideramos personalmente como verdadero. Yo creo esto, por eso es que yo lo asumo como que esto es verdadero. Vivimos en un mundo donde hay una gran cantidad de creencias. La gente cree. El problema de la gente no es la incredulidad, sino que cree demasiadas cosas que no son genuinas. Pero cree. La gente cree en Dios, al igual que los demonios también creen. La gente cree en lo que quiere creer, sus religiones, sus filosofías, sus conceptos humanistas, culturales, étnicos, sociales o sociológicos. La gente tiene la capacidad natural para creer en lo natural. Pero cuando alguien ha nacido de Dios, cuando alguien ha nacido de nuevo, cuando alguien ha nacido otra vez, pasamos a tener la ventaja más grande que un ser humano puede tener, que es nada más y nada menos que la mente de Cristo. Una persona es lo que cree que es. ¿Sabe usted? Una persona cree lo que piensa que es. Por eso es que las creencias sí afectan la manera de vivir de una persona. Si una persona quiere cambiar, debe cambiar sus creencias. Si una persona quiere cambiar del estilo de vida, tiene que cambiar su manera de pensar. Pero estoy hablando en general del hombre natural, y ustedes habrán visto que gente que quiere dejar de fumar puede dejar de fumar simplemente con cambiar la creencia o cambiar su manera de pensar, y no hace falta un acto divino para esto. Una persona que quiere cambiar un hábito y quiere adelgazar y quiere tener una figura escultural, no hace falta una intervención divina, solamente con cambiar la creencia o cambiar lo que pienso. Una persona que no puede levantarse temprano a la madrugada y ha hecho su costumbre de levantarse tarde o a media mañana, también puede cambiar, porque todos somos personas de hábitos y nos movemos por lo que creemos y por lo que pensamos. Tus creencias dirigen tu vida. Lo que usted cree, eso va a ser. Pero debemos nosotros, a esta altura del partido, como hijos de Dios, evaluarnos, porque no siempre lo que creemos es genuino. Y la única forma de evaluarnos es someternos a la evaluación del Padre, como dice David en el Salmo 139, cuando dice: examíname, oh Dios, y pon a prueba mis pensamientos. Cuando nosotros sometemos nuestros pensamientos a la luz de la Escritura, en verdad empezamos a evaluar nuestras creencias. Hasta aquí yo mismo he cambiado en muchos aspectos, porque pensaba yo antes, en verdad pensaba antes que estaba haciendo lo correcto, pero cuando empecé a recibir cada vez más testimonio de la palabra de Dios, me di cuenta de que no era tan así. Y era hora de hacer cambios. Ahora, fíjense ustedes, creo que muchos de los que están aquí hoy en día conocen y saben lo que es un ordenador, una computadora, ¿sí? La computadora no es un ser vivo, simplemente necesita un software o un programa para que funcione eficazmente. Si yo a la computadora no le pongo un software o un conjunto de programas,
es una máquina inservible, no tiene ningún valor. Pero cuando ponemos un sistema, un programa, la computadora va a responder de acuerdo a lo que yo estoy demandando. ¿Se da cuenta? En la vida de una persona, las creencias son muy significativas porque, claro que sí, influye muchísimo en el estilo de vida que uno puede tener. Un pensamiento anidado, un pensamiento sembrado, un pensamiento que se hizo fértil en la mente de la persona y da frutos, puede hacer que una persona tenga muy buen resultado o muy mal resultado, porque en la vida de una persona puede haber dos clases de pensamientos: pensamientos que fortalecen y pensamientos que debilitan, creencias que fortalecen o creencias que debilitan. ¿Se ha puesto a pensar por qué una persona es muy tímida? No nació tímida. Esa persona no nació tímida. Es más, cuando lloraba no tenía timidez cuando lloraba y era bebé. Gritaba sin timidez. Pero probablemente en el transcurso de su vida, algún momento o alguna situación dolorosa ha hecho de que esa persona, quizás expuesta a la burla, quizás expuesta a una situación bochornosa, ha marcado para siempre su actitud pública o su acto público, abrazando una personalidad que no le corresponde, abrazando una actitud de que se van a burlar de mí, por eso es que prefiero ser tímido. O quizás ni siquiera es una elección, simplemente es un resultado de algo que ha pasado. Hay pensamientos que debilitan a la persona, como hay pensamientos que fortalecen a las personas. Ahora, todos llegamos aquí a Cristo de una manera diferente, pero todos llegamos de la misma manera, pecadores. Todos llegamos a Cristo de una manera bastante golpeados. Por lo general, todos o la mayoría podemos reconocer que cuando vinimos a Cristo estábamos en el peor momento de nuestras vidas. Pero lo que sí podemos entender es que cuando nos encontramos con un texto en la Biblia, como por ejemplo 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Está diciendo, no tiene que tener valor, no tiene que tener dominio sobre la vida de una persona que está en Cristo, porque es una nueva criatura. Estamos empezando a entender que la mente de Cristo, en verdad, tiende a transformar el carácter, la conducta y el proceder diario de esa persona. No puede ser un hijo de Dios que tiene la mente de Cristo seguir comportándose como un hombre natural, que no percibe, que no entiende nada de lo que proviene de Dios. Lo que hemos visto nosotros claramente es que el hombre natural no puede entender nada de Dios. ¿Por qué? Porque para poder vivir la vida Zoe necesitamos nosotros creer. Y la única forma que podemos creer en Dios y a Dios, creer el mensaje de la salvación, es cuando hemos recibido por regalo la fe, que no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. ¿Sabe por qué una persona puede creer el mensaje de salvación? Porque ha recibido en su interior la fe como el regalo de Dios y entonces puede creer. Cuando cree, comienza la transformación. Pero sin embargo, el apóstol Pablo dice, no es posible cambiar sin la fe de Dios. Estamos hablando en cuanto a la vida espiritual. ¿Qué es lo que hace una persona sin Dios? Veamos lo que dice el Salmo 106, versículo 35. Lo que hace una persona que está sin Dios es recibir todo tipo de influencia terrenal, mundana, material.
Una de las consecuencias que está enumerando aquí el Salmo 106 dice así, versículos 34 y 35. No destruyeron a los pueblos que el Señor los ordenó destruir, sino que se mezclaron con ellos. ¿Y qué dice que pasó? Aprendieron, asimilaron sus malas costumbres. Una persona sin Dios es una persona fértil para todo tipo de enseñanza, sea buena o sea mala. Hasta hace una década atrás se podía ver agonizante en la sociedad la vida moral y ética de la persona. ¿Por qué digo agonizante? Porque ya a esta altura la moral en la familia o el concepto moral del ser humano casi prácticamente está desaparecido. Podemos ver a diario gente que mata a otras personas como si fuera que la vida no vale nada. Hace unos días hemos visto en televisión cómo en una tribuna de fútbol pateaban a otra persona sin ningún tipo de contemplación. Otra persona que arrojó a un hombre discapacitado del puente porque no lo quería dejar pasar por la ruta. Estamos en una situación donde vemos que la moral y la ética de la persona natural está agonizando, está muriendo. Pero vemos nosotros en este mismo planeta Tierra otra clase de personas, no por elecciones personales, sino porque Dios intervino allí. Es aquellos a quien Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y les ha dado la mente de Cristo. ¿Para qué tenemos la mente de Cristo? Claramente para que no tengamos la necesidad de aprender ni de asimilar las costumbres o las malas costumbres de gente que ofende a Dios. Si una persona busca a Dios y dice, Señor, necesito de ti, necesito de tu dirección, necesito de tu sabiduría, pero cuando termina su oración se da la vuelta y va a buscar todo lo que demandó a Dios de la gente de este mundo, me pregunto, ¿para qué pidió a Dios si va a buscar la solución en el mundo? Muchas personas terminan adquiriendo muchas malas costumbres de este mundo. Lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8 es lo siguiente, y es muy importante mencionarlo. Cuídense de que nadie los engañe, dice el apóstol Pablo, haciendo referencia a aquellos que tienen la mente de Cristo. Cuídense de que nadie los engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, que siguen las tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. ¿Qué está diciendo? Que hay muchas personas cristianas que no viven la vida Zoe porque no han aprendido a usar la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir la mente de Cristo? Que no necesitamos nosotros ni siquiera aprender, porque acá dice la Escritura, no lo digo yo, y le guste quien le guste, puede discutir con Dios, no conmigo, porque yo no escribí la Biblia. Acá dice la palabra de Dios, no sean engañados, no sean engañados por ninguna de las costumbres o filosofías o tradiciones de hombres. Nosotros tenemos una sola escuela, se llama la escuela de Cristo. Y el que quiera ser discípulo, Jesús fue muy claro cuando dijo, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígame. No es más que una decisión que el Hijo de Dios tiene que tomar, de quién quiero aprender. Cuando nosotros vemos en la Escritura lo terrible, lo difícil, lo dramático que fue, por ejemplo, cuando Jesús fue entregado en el Getsemaní. Y ustedes saben muy bien quién fue el que había hecho el tema de la entrega, y era Judas.
No quiero detenerme en tantos versículos, pero si usted se pone a ver, dice, y Satanás llenó el corazón de Judas. ¿Qué es esto que Satanás llenó el corazón de Judas? Es un pensamiento. ¿Saben cuántas personas toman malas decisiones porque Satanás sembró un pensamiento? ¿Saben cuántas personas creen en la mentira de Satanás? Muchas personas toman por verdadero lo que es falso, y lo único que tenemos que aprender es que lo que creo, muchas veces creo porque creí de lo que no debía creer, ¿se entendió? Terminé aprendiendo diciendo que esto es verdadero de algo que no era verdadero. ¿Qué es lo que me lleva a mí a someterme al Señor? Lo que tenemos que entender es que muchas veces nosotros hacemos de las creencias como algo genuino simplemente porque lo hemos experimentado en la vida, y no siempre eso es verdad. No siempre eso es verdad. El ejemplo de un gran elefante atado en un circo, ¿no? Ustedes han visto, bueno, ahora ya no hay animales en los circos, pero por lo general unas grandes atracciones, león, los elefantes, los tigres. Pero usted se puso a ver que los elefantes no están enjaulados. Los elefantes están afuera, al aire libre, atados con una cadena en una estaca al lado de la tienda. Y uno puede decir, pero pobre elefante, si se diera cuenta que con toda la fuerza que tiene, puede arrancar la estaca, romper la cadena y arrancar el circo si quiere. ¿O no es así? Pero ¿por qué el elefante se queda quietito allí, al lado de la estaca? Porque cuando son cachorros, recién chiquititos, nacidos, el entrenador comienza a trabajar. ¿Y sabe con qué trabaja para crearle un pensamiento de sometimiento? Con el dolor. Por eso es que ya no hay animales en los circos, porque se los maltrata. Pero desde chiquito, o mejor dicho cachorro, el elefante, lo empiezan a apretar con cadenas y grillos muy ceñidos, de tal manera que cuando intenta moverse se lastima, le duele. Entonces la señal del dolor lo paraliza, entonces entiende que no debe moverse porque le va a doler. Ese elefante creció con esa manera de pensar, y siendo gigante no se mueve porque teme el dolor. Amados hermanos, cuando habla la palabra de que tenemos la mente de Cristo, está hablando de que ya debes cambiar tu manera de vivir. Porque hasta aquí estás viviendo una media vida espiritual y la otra media vida a causa de tus malas creencias. ¿Por qué no te decides a hacer las cosas que Dios te manda? Porque tienes miedo. Y porque todavía hay señales de fracaso de la vieja vida. Porque todavía crees que lo que antes te marcó con el dolor se va a volver a marcar ahora. Y eso no es así, amados hermanos. La palabra no enseña esto. ¿Saben? Jesús identifica en Juan capítulo 10, versículo 26, a aquellos que no pueden creer. Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículo 26. Si ustedes no creen, ¿saben por qué no creen? Dijo Jesús. Si ustedes no creen es porque no son mis ovejas. Ahora, ¿cómo puede haber personas que creen tantas cosas de este mundo pero no le pueden creer a Dios? Si el Señor puso en su escritura tantas cantidades de promesas, son para creerlas. Son para entender que Él quiere que la creamos. Pero sin embargo nosotros estamos muchas veces limitados. ¿Por qué? Porque el temor a cosas que me pasaron siguen repercutiendo en mi vida y lo único que hacen es arruinarme. Yo debo entender que la vida de Cristo en mí puso final a la vieja vida. Ya no vivo yo. Recuerde, es Cristo el que vive en mí. Y así como hemos aprendido costumbres, tradiciones, filosofías, manera de pensar de este sistema mundo, ahora tenemos que aprender a vivir como Cristo demanda. ¿Y qué dice Filipenses capítulo 4? Fíjese lo que dice allí la Escritura. El apóstol Pablo es muy claro cuando escribe Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos,
Está hablando a aquellos que tienen la mente de Cristo. ¿Qué tienen que hacer? Piensen en todo lo que es verdadero. ¿Cuál es el ejercicio que nos enseña el apóstol Pablo aquí? Muy bien, piense, lo que usted cree que es verdadero, ¿verdad es verdadero? Voy a hacerle más simple pregunta. ¿Usted cree que tiene razón en eso que está terco y reclamando? ¿Realmente tiene razón? Dice el Señor, todo lo verdadero. Piensen en esto. Porque si yo anido pensamientos de verdad, voy a vivir en la verdad. Todo lo verdadero, todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud y si hay algo de qué admirar, piensen en ello. Está diciendo, ocupen sus pensamientos, su mente, en todo lo que les edifica. Y si uno cree que hay algo en este mundo que lo edifica aparte de Dios, está equivocado. Esa es una creencia errada. No hay nada en este mundo que pueda suplir el vacío de tu necesidad, solamente la persona de Jesucristo, su gobierno, solamente Él. ¿Por qué hay gente que se mueve de acuerdo a pensamientos que te tienen atado, te tienen cautivo? Porque no han sometido sus pensamientos a la luz de la Escritura. Jeremías capítulo 29, hablando el profeta de parte de Dios, el versículo 9 y 10 en adelante, él dice, así dice el Señor, no le crean a la mentira de esos falsos profetas, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de paz y no de mal. Dios ha planificado cosas hermosas para nosotros, pero sin embargo muchos están en un estado de aflicción, en un estado de derrota, en un estado de estar menguados simplemente porque dan su oído y crédito a aquellos que no provienen de Dios. Someta todo lo que dice la palabra a lo que usted cree y va a tener errores. Someta lo que usted cree a lo que dice la palabra y va a encontrar victoria. No es al revés. No es que yo debo amoldar la Biblia a mis creencias. Yo debo creer conforme a lo que la luz de la Escritura me enseña. Tu conducta. Por ejemplo, ¿se ha puesto a pensar, hermanos, que la Biblia es tan clara, pero tan clara, y no hace falta ninguna interpretación más clara del texto que dice que todos vamos a rendir cuenta aún hasta de cada palabra ociosa que dijimos con nuestra boca? ¿Usted alguna vez leyó ese texto? ¿Tropezó con ese versículo por lo menos, sí o no? ¿Lo leyó? ¿Sabía o no sabía? ¿Cuántos no sabían que esto dice la Biblia? Que el día del juicio todos vamos a rendir cuenta aún hasta de las palabras ociosas, sin sentido que hemos dicho. ¿Sabía usted? ¿Cuántos nunca escucharon esto? ¿Y qué acaba de hacer, hermano? ¿Estaba distraído? Acaba de escuchar, ¿cierto? ¿Ya escuchó? Ya lo sabe. Ahora, yo sé que esto dice la palabra, pero mi actuar y mi proceder muchas veces pareciera que no me interesa. Como dice el apóstol Pablo a la carta de Tito, proclaman ser o conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Se da cuenta? Entonces, para empezar a creer en la palabra de Dios es someter mi vida conforme a lo que dice la Escritura. Si la Escritura dice esto, yo debo empezar a evaluar mi vida, cómo está delante del Señor, porque si la palabra lo dice, yo debo creerlo. Dios demanda que vivamos una vida conforme a las Escrituras. Solo podemos agradar a Dios cuando cambiamos nuestras creencias y vivimos conforme a lo que Él nos ha dado, la mente de Cristo.
Saben, hermanos, hay un versículo muy, muy lindo para todos los que estamos en el Señor. Eclesiastés 2:26. Es muy lindo porque fíjese lo que dice. Al hombre que le agrada, Dios le da, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Ciencia, sabiduría y gozo. Si usted es agradable ante los ojos de Dios, Dios le va a dar ciencia, sabiduría y gozo. Qué lindo, ¿no? Pero continúa el versículo diciendo, mas al pecador le da la dura tarea de trabajar, de amontonar, de atesorar, pero ¿sabe para qué? No para disfrutarlo él, sino para dárselo al que le agrada a Dios. ¿De qué lado quiere estar usted? Pensamiento. Yo debo cambiar mi manera de pensar. Todavía hay cristianos que le tienen miedo a la muerte. ¿Alguna vez usted leyó que Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, yo no sé qué escoger? Si quedarme con ustedes o morirme, que es muchísimo mejor. ¿Qué dirán algunos, no? ¿Morirse? Claro que es muchísimo mejor, hermanos. Pero aquellos dicen, ¿cómo puede decir eso? Le invito a que mediten esto. Si el cielo es nuestra patria celestial, ¿qué es la tierra sino un lugar de exilio? O un viaje que a través de este mundo tenemos que padecer. ¿No dice la Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 13 en adelante, que Abraham, el padre de la fe, él decía, estoy en la tierra prometida, pero yo estando en la tierra prometida, me declaro extranjero y peregrino, porque yo anhelo otra, una celestial, no de este mundo, hecha por mi Dios. Y Dios dice, qué hermoso. La fe de ellos hizo decir a Dios esto, no me avergüenzo llamarme Dios de ellos. Y les ha preparado una ciudad cuyo arquitecto es el mismo Señor. ¿Saben, hermanos? Porque no existe nada en este mundo que sea comparado a la gloria venidera. Nosotros, hijos de Dios, tenemos por los ojos de la fe la capacidad de ver más allá. Porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todavía yo no veo lo que es el cielo. Todavía yo no veo lo que es estar en la ciudad celestial. Pero los ojos de la fe y a través de lo que la Escritura revela, yo digo, Señor, qué hermoso. Así que póngase a pensar, si el cielo nuevo, la tierra nueva es nuestra patria celestial, ¿no estamos en esta tierra en un exilio? Medite, si dejar este mundo significa tener abierta la entrada a la vida real, ¿no es este mundo una tumba? Piense, si dejar este mundo es entrar a la plenitud de la vida, ¿no estamos en una tumba? Esto es para los que tienen fe en la palabra. Yo no estoy inventando esto. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si esto no fuera cierto, yo no se los diría. Si creen en mi Padre, crean en mí. Por eso que cuando usted lee en Primera de Tesalonicenses, cuando Pablo decía, hermanos, ustedes no sean como aquellos que no tienen esperanza, porque estaban llorando, ¿no? Por lo que se habían muerto. Sino que tienen que saber que el día que el Señor vendrá, sonarán las trompetas y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Ahora, ¿saben por qué lloraban ellos? Ellos no lloraban porque se habían muerto. Ellos sabían dónde estaban. Inmediatamente cuando alguien muere va a la presencia del Señor. O al otro lugar. Pero ¿saben por qué lloraban ellos? Decían, pero ya está por venir Cristo y ellos no lo van a poder ver. Y dice Pablo, no, al contrario, porque apenas venga Cristo van a sonar las trompetas y ellos van a resucitar para que todo ojo le vea. La palabra. Fíjese, si la liberación de este cuerpo físico significa nuestra completa libertad, ¿qué es este cuerpo sino una prisión? Es una prisión, ¿no? ¿A cuánto le dolió el cuerpo hoy? Las bisagritas, las rodillas, el ciático, la cabeza, ¿eh? ¿A cuánto hemos recurrido a la pastillita? La presión alta, el diurético. ¿Se da cuenta? Jesús dice en su palabra que cuando Él venga, nosotros seremos transformados en Él a su gloria. No habrá dolor, no habrá enfermedad. Entonces fíjese en nuestras creencias, lo que domina. Hay hermanos que están caminando de a poquito en el valle de la sombra de muerte. ¿Cuál debe ser nuestro sentir? Obviamente nuestra naturaleza siente el dolor simplemente ¿por qué? Porque cada vez que vemos un cuerpo muerto, Dios nos está evidenciando que en verdad el pecado existe. Porque la paga del pecado es la muerte. Así como Cristo murió para llevar nuestros pecados, cada vez que vemos a alguien que muere, nos evidencia que en verdad el pecado existe. Amados hermanos, si estar en el paraíso será el gozo y el deleite total y eterno, ¿qué son las maravillas de este mundo sino pura vanidad y sin provecho alguno? Hay gente que sufre porque no tiene cosas materiales. Y el apóstol Juan dice, y encima arden de envidia. ¿Leyeron eso? Piden y no reciben porque piden para malgastar. Y no reciben y arden de envidia, dice. Ay, el hermano se ha comprado un auto. Hermano, qué bendición. Envidia. ¿Por qué? Porque tienen su mirada puesta acá. Porque tienen toda su expectativa puesta en este mundo. Y amados hermanos, ya enseñamos miles de veces que estar en el cielo no significa estar en arriba de una nube tocando el arpa. La Biblia habla de una nueva tierra, totalmente nueva. Un planeta nuevo, precioso, donde habrá un Edén. Y según el Edén que dice la Biblia, hay árboles frutales deliciosos para comer. No vamos a comer por necesidad de vida, sino por placer y deleite. Habrá una ciudad, dice la palabra. No es arriba de las nubes, una ciudad con calles de oro. No hay intendente en el mundo que pueda pavimentar con oro las calles, ¿no es cierto? Nosotros sí tenemos un rey que ya la preparó. Pero para el hombre natural, ¿esto qué dice? ¿Qué es Narnia? Te dicen algunos, ¿no? Pero no es así esto. Quiero que usted se fije en esto. Tranquilo, es un chico que pasó y tiró una piedra. Apuntaba acá, pero llegó abajo, no hay problema. Quiero que ustedes se pongan a pensar en esto. Cambiar nuestra manera de pensar es someternos a la mente de Cristo. Cada vez que nosotros estamos tomando decisiones que no son conforme a la del Señor, ¿sabe qué sucede? ¿Sabe qué hacemos nosotros? Empezamos a apagar el gozo. Y es cuando nosotros empezamos a sentirnos con dudas. Cuando empezamos a ver lo que la Escritura misma nos enseña, la cosa cambia. Termino con esto. Mire, hermanos, tengo mucho para hablar, pero entiendo que a veces el tiempo es complicado. Efesios capítulo 4, dice el apóstol Pablo en el versículo 23,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Renueven el espíritu de su mente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es renovar el espíritu de la mente? Cambiar el agua a la maceta, ¿no es cierto? Se pudre a veces acá, ¿no? Cambiar o evaluar, someter a evaluación nuestros pensamientos. Examíname, Dios, examíname. ¿Por qué? Porque hay pensamientos que no son del Señor. Y lo estamos haciendo como si fueran del Señor. Estamos poniendo todas nuestras fuerzas en algo que no es de parte del Señor. Cuidado, hubo y hay momentos difíciles y peligrosos con esos profetas que te dan palabras para hacer esto y aquello. Y uno creyente abraza palabras que no son reales. Y después terminan desilusionados con Dios porque nunca llegó. Amados hermanos, el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. No va a fallar en esta. Si usted se pone a ver, toda la Escritura habla de pensamientos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice el Proverbio 28, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué está diciendo? Creen que están haciendo lo correcto, pero van mal. Jesús dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero Señor, si nosotros hemos predicado, hemos echado demonios, ¿cómo es que no vamos a entrar? No los conozco. Creían, pero creyeron en una mentira, no en la verdad. Amados hermanos, la Escritura es muy clara cuando nos enseña que debemos nosotros transformar nuestra manera de pensar para que vivamos, para que estemos en verdad bien. ¿Lo entiende, hermano? Relacionado con lo que el sábado pasado habíamos aprendido acerca de la oración, debemos tener paz porque nuestro Dios es soberano y lo que Él ha determinado siempre va a ser bueno, agradable y perfecto. Pero necesitamos cambiar las creencias. Si la palabra de Dios dice que debemos nosotros apartarnos de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor, es que debemos empezar a quitar de nuestro entorno todo lo que nos daña, porque termina influenciando para mal. Sin embargo, hemos leído que Pablo dice, todo lo que es puro, todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es amable, todo lo que es deseable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pongan su pensamiento en lo que el Señor quiere. Y usted dirá, pero ¿cómo puedo pensar lo que Dios quiere que piense? Intimidad con el Señor. Intimidad con el Señor. Dele más tiempo. Dios no te va a hablar por el televisor o por la computadora. Dios no te va a hablar por medios masivos. Dios te va a hablar en intimidad, porque según yo leo en la palabra, dice Mateo capítulo 6, versículo 3, si vas a ofrendar, que tu derecha no sepa lo que da tu izquierda. Busca a tu Señor en lo secreto y Él te recompensará en público. Si vas a orar, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Busca a tu Padre que está en secreto y Él te recompensará en público. Y el versículo 18 vuelve a decir, busca a tu Padre que está en lo secreto y te recompensará en público. El capítulo 6, 3 veces dice secreto. ¿Dónde Dios te habla? En lo secreto. Donde Dios habló a Moisés, en lo secreto del desierto. Donde Dios habló a Elías, en lo más profundo de una cueva. Donde Dios habló con tantas personas en las Escrituras, es en lo secreto, en lo íntimo. Por eso es que estamos nosotros aprendiendo a cambiar nuestras creencias. Cierra tus ojos, por favor, hermano. Llenarse de pensamientos de Dios significa abundar en la palabra del Señor. Yo les invito, hermanos, que someta su vida a lo que dice la Escritura. Y si no sabe cómo hacerlo, busque ayuda, pregunte. Ese es el principio.
que Dios, nuestro Señor, ha puesto. Pedid y se os dará. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre bueno, gracias porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos son nuestros caminos. Porque alto como los cielos son tus pensamientos, Señor. Oh Dios, ¿quién podrá entender? ¿Quién podrá comprender el consejo de tu verdad? Pero tú nos has dado la mente de Cristo para estar formados, para estar preparados. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por enseñarnos. En verdad tú nos diste la fe para que solamente creamos en ti y a ti. Antes no teníamos tu fe, pero teníamos la fe natural que podíamos creer en cualquier cosa, en todo. Y lo que yo decía, eso es así, yo lo tomaba como veraz, pero no era veraz, era falso. Pero cuando llegó tu luz, tu verdad, hemos podido creer el mensaje más glorioso y más maravilloso. El mensaje que nos dio libertad para siempre. El mensaje que cambió nuestra identidad. El mensaje que nos dio una nueva identidad. Hemos podido creer en tu palabra, Señor, y en tu verdad y deleitarnos en ella. Oh Señor, estamos dispuestos a someter nuestras creencias a la Escritura para que lo que tú dices, Señor, así se haga. Permite que mis hermanos en esta noche puedan llevar en sus corazones el deseo, Señor, de reconocerte aún en cada pensamiento, en cada momento, Señor. Gracias, Padre Celestial. La gloria y la honra sea para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.